Hola, comunidad de Hogares Crea, mi nombre es María José Pedraza, soy trabajadora social y el día de hoy les traigo el tema ¿Mi pasado es una carga emocional? Esto desde el enfoque de la liberación emocional y la transformación del presente, del recuerdo a la emoción activa. En unos temas anteriores estuvimos reflexionando sobre esta memoria familiar, esta historia y cómo impacta nuestro vínculo y desarrollo de las relaciones dentro del núcleo familiar. Hoy nos vamos a preguntar algo distinto. ¿Qué partes del pasado siguen activas emocionalmente en mí? No se trata de recordar simplemente lo que pasó, sino que se trata de identificar cómo lo que vivimos sigue influyendo en mi manera de actuar hoy, cómo eso sigue condicionando mi desarrollo conductual en el presente. A partir de esto vamos a hablar de cómo el pasado no duele por lo que fue, sino por lo que sigue activando hoy. Desde un enfoque psicosocial, las experiencias no resueltas del pasado quedan como unas huellas emocionales. A eso también se le llaman las heridas de la infancia, que pues todos los seres humanos de cierta manera hemos presenciado, hemos vivido y hemos desarrollado. Cuando estas huellas o estas heridas emocionales no se gestionan de una forma positiva o no se gestionan de una forma asertiva, porque de pronto en el momento no teníamos las herramientas ni el conocimiento para desarrollar habilidades de afrontamiento, para manejar esto de una forma positiva. Estas huellas o estas heridas se pueden activar en el presente ante situaciones similares. Por ejemplo, si en mi infancia viví ciertas circunstancias de abandono, voy a ser una persona que reacciona con un miedo excesivo a la soledad, soy una persona que desarrolla dependencia emocional, voy a ser una persona que emocionalmente pues no voy a estar muy estable en mi vida adulta. Si por el contrario viví situaciones constantes de frustración, voy a ser una persona que reacciona con un enojo constante ante las diferentes circunstancias de la vida y no voy a ser capaz de darle un manejo asertivo a esa emoción. Si por otro lado viví ciertas circunstancias en las que se generó o me generaron culpa, voy a reaccionar generalmente hacia la sobreprotección de las demás personas. Por eso hoy les traigo esta pregunta importante que pueden ver en pantalla y es ¿qué emoción se activa con mayor frecuencia frente al proceso de mi familiar? Es decir, frente a la circunstancia de tener un familiar con la enfermedad de la adicción. Reconociendo la adicción, a cualquier tipo de circunstancia y conducta adictiva que se desarrolla. Entonces, esta pregunta nos lleva a reconocer como familia qué se despierta en mí, incluso hoy en el presente, relacionado a estas circunstancias del pasado. Y aquí hacemos un paréntesis entre la importancia de reconocer la diferencia entre reaccionar y responder. Cuando reaccionamos, generalmente reaccionamos de manera impulsiva, de manera inmediata, desde la emoción, cuando actuamos desde esa herida no resuelta, desde esa herida no sanada y no procesada, cuando hablamos constantemente desde el enojo, desde la ira, desde la frustración, cuando tomamos ciertas decisiones constantes en nuestra vida desde la impulsividad, cuando nos dejamos llevar netamente de lo que estamos sintiendo y no somos capaces de equilibrar la emoción con la razón para tomar decisiones asertivas y ser muy consciente de las consecuencias que esto nos puede traer. Entonces, ¿qué buscamos? Desde la parte profesional, hacer la orientación de que la familia pueda hacer este proceso de identificación y sanación de estas heridas que están condicionando sus conductas para que no reaccionen, sino que respondan desde la conciencia y desde una forma asertiva. Responder implica actuar desde esta conciencia, desarrollar la comunicación asertiva, sobre todo la escucha activa para escuchar sin juzgar, elegir cómo intervenir desde decisiones concretas, desde decisiones muy bien pensadas, siendo conscientes de las consecuencias positivas o negativas de nuestras decisiones. Es por eso que el pasado pesa cuando reaccionamos desde él sin darnos cuenta del impacto que aún sigue teniendo en nuestro desarrollo. Y es por eso que también abordamos el tema de la carga emocional en las familias cuando tienen pues un familiar con la enfermedad de la adicción. Independientemente de cualquier tipo de adicción, esto genera un impacto, como mencionábamos en un tema anterior, no solamente al individuo que padece la enfermedad, sino a su sistema familiar, incluso al sistema social. En esta carga emocional, los contextos terapéuticos
y esta enfermedad puede generar en las familias estos sentimientos de culpa acumulada, una rabia contenida por las circunstancias difíciles que se generan con la enfermedad de la adicción y que en su momento no se les da un manejo positivo, un miedo constante, la fractura de esta confianza y el desgaste emocional por parte de los miembros de la familia o las personas que están acompañando este proceso. Cuando estas emociones, en primer lugar, no se reconocen, pues no se pueden gestionar y esto puede influir de manera directa en el tipo de acompañamiento que puede prestar la familia, no solamente en un proceso de tratamiento, sino en la vida cotidiana de esta persona con la enfermedad, en su desarrollo en la comunidad. Es por eso que desde trabajo social y desde el área profesional siempre buscamos promover la autorreflexión, la identificación de estos patrones conductuales para poder lograr un proceso de sanación, transformación y un desarrollo de la regulación emocional en los miembros de la familia. Esto garantiza que la familia no solamente desarrolle la conciencia de la enfermedad, sino que también pueda ir trabajando en su proceso de aprendizaje, transformación, sanación y trascendencia. Y por eso les traigo la siguiente pregunta. ¿Qué emoción siento que más me está pesando actualmente? ¿Cuál es esa emoción que me está generando este proceso en el que estoy viendo que está interfiriendo en mi desarrollo conductual a lo largo de mi acompañamiento con mi familiar? Y por eso les traigo cómo saber si el pasado sigue siendo una carga emocional. ¿Qué señales podemos identificar como familia para reconocer esto, que es lo más importante? Recuerden que reconocer es el primer paso para poder iniciar a sanar y a trabajar todo esto. Entonces, les traigo algunas señales con respecto a este tema de la carga emocional. Primero, cuando no soy capaz o no desarrollo la fortaleza suficiente para poder hablar de los diferentes temas que me han generado una emoción sin alterarme. Puede ser que me altere de manera negativa con una emoción de enojo o puede que realmente esta situación me ponga lo suficientemente vulnerable para sentir tristeza, ganas de llorar y demás y no sea capaz de verbalizar lo que estoy sintiendo con respecto a esta circunstancia. Segundo, siento necesidad constante de señalar errores, de buscar culpables y esto pues obviamente sabemos que no nos lleva a la posición de la responsabilidad para buscar soluciones y alternativas para sanar lo que hemos vivido. Tercero, vivir con el temor constante a que todo se vuelva a repetir, a que este pasado y estas circunstancias difíciles vuelvan a suceder y se vuelva a sentir eso que en su momento pues generó un impacto emocional puede ser negativo y que pues no he sido capaz de manejar ni gestionar. Y cuarto, me cuesta confiar no solamente en el proceso de sanación y transformación, sino también en el proceso de perdón hacia las demás personas que han estado implicadas en el desarrollo de esas heridas. Por eso la carga emocional no es el recuerdo, es la emoción no procesada que en su momento está generando este impacto en mis conductas y mi desarrollo en el presente. Y por eso desde la parte profesional buscamos la liberación, la sanación, la trascendencia, el perdón. Recuerden que liberar, perdonar, no es olvidar. Liberar, sanar, perdonar implica reconocer la emoción, reconocer e identificar lo que estoy sintiendo y lo que en este momento está generando en mí. Validar lo que estoy sintiendo, reconocer que no lo puedo minimizar es importante porque está siendo visto y sentido por mí mismo y por las demás personas. También es importante comprender que hoy tengo unas herramientas diferentes, tengo más conocimiento, tengo más acceso a parte profesional, tengo mucho más conocimiento teórico sobre el manejo y la gestión de las emociones, las habilidades de afrontamiento, los procesos de perdón. Entonces esto me tiene que dar la seguridad de que puedo hacer el proceso de liberación, de perdón y de sanación en este momento. Por otro lado, liberar implica elegir no seguir actuando desde esa herida. Cuando ya reconozco que esta herida que viví me está generando una emoción y eso está condicionando mi conducta, tengo que ser muy consciente de la importancia del cambio y la transformación de esto. Desde el enfoque de la resiliencia, el dolor puede convertirse en conciencia y puede convertirse en un motor, no en un ancla.
Por eso hablamos de resignificar el pasado y la importancia que tiene esto para poder buscar soluciones de aprendizaje, transformación y crecimiento. Y les traigo la siguiente pregunta en este momento para que reflexionemos e introspeccionemos sobre nuestro proceso personal. ¿Qué necesito trabajar en mí para acompañar mejor el proceso en la enfermedad de la adicción de mi familiar? Y por eso seguimos con el poder del presente. El pasado explica, pero no debe controlar. En este contexto en el que ya somos conscientes como familiar de todo esto que hemos venido hablando, la familia puede elegir desde el acompañamiento que le da a su familiar con la enfermedad de la adicción, no revivir constantemente los errores que se cometieron, no señalar de cierta manera las malas decisiones y las consecuencias de esto, no definir al residente, en este caso a la persona con la adicción, al adicto, por su historia, no definirse a sí mismos como familia por el fracaso que de pronto pudieron tener, porque como mencionan, la enfermedad de la adicción muchas veces genera estos sentimientos de culpa desde la familia, qué sé yo, en qué fallé como padre, en qué fallé como madre, qué más pude haber hecho y demás. Y entonces no definirse y no generar esto como una especie de fracaso, sino como una oportunidad para seguir reconociendo, aprendiendo, aceptando y transformando. Por eso es importante acompañar desde el presente y esto implica coherencia, establecimiento de límites y estabilidad emocional por parte de la familia, que es la que transmite todos estos valores a la persona que tiene la enfermedad de la adicción. En este momento, ¿qué actitud pueden transformar como familia desde hoy para acompañar de una manera mucho más consciente a su familiar con la enfermedad de la adicción? Y por eso es importante transformar la carga emocional en aprendizaje, usarlo como motor y no como un ancla, porque mi pasado forma parte de mi historia y eso lo tengo que aceptar y reconocer, pero mi pasado no tiene que dirigir mi presente, porque tenemos la capacidad y la oportunidad de tomar decisiones hacia el perdón, la liberación, la transformación, la trascendencia y hacia la modificación de conductas que nos pueden llevar a una mejor calidad de vida, a un entorno mucho más saludable, mucho más funcional, mucho más asertivo, en donde la estabilidad emocional sea la prioridad. Familias, muchísimas gracias por ver. Los vemos en un próximo capítulo y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Feliz día!